las últimas elecciones planteando que venía a terminar con el ajuste macrista. Hoy tenemos todo lo contrario, una profundización que se vive no solamente en el aspecto sanitario, sino también en el aspecto social y económico. La población se ha visto reducida en sus ingresos. Estamos hablando de un promedio salarial que no supera el costo de la canasta básica para no ser pobre en la Argentina, que está establecido en los 68.000 pesos. Tenemos un 50% de avance de la pobreza, tenemos además un fuerte crecimiento del desempleo, en el que más de 1 millón de trabajadores en el último periodo a nivel nacional han perdido sus puestos de trabajo, y en el Gran Córdoba este nuevo informe de que 128.000 personas que antes eran de clase media han pasado a ser pobres. Es decir, que en la Argentina son pobres no solamente quienes no tienen trabajo, los desocupados, también son pobres los que están trabajando, el personal de salud. Y con una particularidad, no te estoy hablando del norte, donde no hay fábricas, la mayoría de gente vive del Estado y también de la ayuda que da el gobierno. ¿Encuentras esa diferencia entre la Córdoba del Sur y la Córdoba del Norte? Sí, por supuesto. Bueno, en general la Argentina hoy está atravesando una situación de crisis. En algunos lugares se agudiza esa crisis. Bueno, nosotros hacemos ponemos mucho el eje en la situación que están afrontando las personas que viven en las barriadas, en los municipios y localidades más empobrecidos de la provincia, donde por ahí no llega el trabajo, la industria. Como vos bien planteás, hay un avance incluso de la primarización de la economía nacional, y en Córdoba eso es clarísimo, porque se avanza sobre los recursos naturales para el saqueo de estos recursos que se van a cubrir los intereses de pequeños sectores del agronegocio, de la megaminería, o en definitiva del saqueo de los recursos que después se fugan los capitales al exterior. Y bueno, hoy tenemos pueblos que realmente no se han visto beneficiados de nuevas fuentes de empleo. Nosotros hacemos también hincapié con relación a la ayuda social que se ha brindado. Hoy el gobierno se jacta de una reducción del déficit fiscal, en el sentido de que se ha logrado disminuir el gasto fiscal en el país, pero eso da cuenta no de que se ha ajustado a las grandes empresas, a los grupos Techina, Coca-Cola, Volkswagen, sino por el contrario de reducir la ayuda social, que en el peor momento de la pandemia del año pasado simplemente se estableció un IFE de 5.000 pesos por 6 meses, que todo el mundo sabe no alcanza para cubrir el gasto, y lo que ha implicado en muchos casos el trabajo informal, el cuentapropismo, los que viven de la changa, y en general todos los que han perdido el empleo, ¿no? Soledad, desde tu punto de vista político te hablo. A mí me recorre un frío la espalda cuando escucho a una candidata de Cambiemos decir que quienes ingresan al trabajo formal deberían cobrar la mitad del sueldo. ¿Qué lectura haces de este tipo de afirmaciones en plena campaña? Sabemos que hay mucha necesidad, acá en el norte podemos expresar, conseguir trabajo es una cosa difícil y no, sencillamente no hay. ¿Qué lectura haces de esta suerte de afirmaciones que se realizan desde distintos partidos? Bueno, yo lo primero que parto es de establecer esta falsa dicotomía que existe en relación a que, bueno, tenemos una derecha que pugna por un mayor ajuste y un gobierno nacional y popular que, bueno, de alguna manera ha cumplido con todas esas exigencias que vienen de parte de la derecha y los sectores económicos a nivel nacional. Y eso lo tenemos con toda claridad en el avance del desempleo, del ataque a los salarios y a las jubilaciones. En el último periodo hemos visto cómo se recortaron salarios, cómo se avanzó en una reforma jubilatoria que partió de la base de establecer un ataque a la movilidad jubilatoria, y lo que tenemos en la actualidad, que es una situación realmente gravísima para el conjunto de la clase obrera, que no supera en definitiva estos 68.000 pesos que es el costo de la canasta básica. La defensa del salario es un eje central del Partido Obrero en estas elecciones. Nosotros partimos de la base de que cualquier salario, de que el salario mínimo vital y móvil tiene que partir de los 68.000 pesos y de ahí empezar a hablar, pero también de la generación de puestos de trabajo. Soledad, los ejes fundamentales, creo que en este momento que vivimos, es el crecimiento de la pobreza y también la cuestión económica. ¿Qué propone en este caso el Partido Obrero ante esta situación que es el reclamo primario en la sociedad?
Bueno, por supuesto, lo que venía diciendo es la generación de los puestos de trabajo genuino, ¿no? Hoy tenemos, primero lo que hay que hacer es frenar la sangría de los despidos. El año pasado tuvimos un decreto nacional que planteaba la prohibición de despidos y suspensiones, pero mientras Techín, Coca-Cola cobraban ATP, recibían subsidios, beneficios de todo tipo, avanzaban en los despidos bajo cuerda. Y eso lo dejó hacer el gobierno, la oposición en el Congreso. Bueno, nosotros planteamos en primer lugar la prohibición de los despidos y que se cumpla efectivamente. Después el pase a planta de todos los trabajadores que están hoy en la informalidad, incluso dentro del área pública, que ahí es donde vemos la situación más grave. Si los el propio Estado tiene trabajadores en condición de contrato precario, de monotributo, de fraude a la ley de trabajo, bueno, ¿qué vamos a poder esperar de que pueda fiscalizar el trabajo privado? Entonces, el pase a planta de toda esa masa de trabajadores en situación de precariedad es un ángulo fundamental. Y por otro lado, la generación de trabajo genuino, y en ese sentido es que nosotros planteamos disponer todos los recursos de la Argentina a un plan de industrialización y no a esta primarización de la economía, del saqueo de los recursos naturales. Y bueno, nosotros damos un ejemplo muy concreto. ¿A qué se destina la obra pública en la provincia de Córdoba? Bueno, a generar, por ejemplo, la autovía de Punilla, rutas que benefician a un sector particular de los grupos económicos que intervienen en nuestra provincia y no satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras. Ahí tenemos un eje central en el déficit habitacional que hoy presenta la Argentina, que se agravó incluso con la pandemia, de más de 4 millones de personas que no tienen acceso a la vivienda a nivel nacional y 350.000 en la provincia. Partimos de la base de la creación de un plan de viviendas populares, de 100.000 viviendas populares, que tiene como principio, primero, establecer un banco de tierras fiscales para concentrar todas esas tierras disponibles para la construcción de viviendas en manos del Estado y disponerlas a esto, que por último también es terminar con la política de beneficio a la especulación inmobiliaria. Por cada vivienda que se construya en la provincia se generan 20 puestos de trabajo, 10 de trabajo directo y 10 puestos de trabajo indirecto en lo que tiene que ver con las aperturas, puertas, ventanas y demás. De esta manera damos un ejemplo concreto de cómo si el Estado concentra los recursos en satisfacer las necesidades de las mayorías, también se soluciona el problema de la generación de trabajo genuino y de terminar con el desempleo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.